¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias a las personas que se están conectando y gracias a las personas que están por llegar también. Hoy, como cada miércoles, es miércoles de Curso de Milagros. Sí, vamos a continuar con el capítulo número 28, que es el deshacimiento del miedo. Sí, que es lo que estamos pues prácticamente viendo, cómo deshacer precisamente el miedo, cómo deshacer nuestros miedos. Elizabeth, ¿qué tal? Buenas noches. Sandra, buenas noches. Marlene, buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Muy bien, pues vamos a dar inicio a este miércoles de Curso de Milagros. Sí, estamos situados en la página número 669 en el párrafo número 8. Me voy a regresar un párrafo, ¿sí? Porque se me hace importante lo que estábamos viendo la semana pasada. Hoy afortunadamente se comenzó un poquito más temprano. Sin embargo, bueno, por acá ha estado haciendo mucho aire, mucho frío. Bueno, no frío, aire, nada más. Eh, pero mucho aire y entonces, bueno, se ha estado interrumpiendo la conexión de internet. Ha estado muy inestable y ojalá que, bueno, que todo se dé bien en esta transmisión. Sí, de cualquier forma, les comento que si en algún momento perdemos la conexión, pues me vuelvo a conectar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ya les digo, hace, no sé, algunas 2 horas no tenía conexión, la conexión con el internet era completamente nula. Pero bueno, ya estamos aquí y pues vamos a comenzar. Entonces, en la página de su libro, en la página número 669, me voy a regresar un párrafo, en el párrafo número 7. ¿Sí? Hablábamos la semana pasada acerca del milagro. ¿Sí? Decíamos, por ejemplo, que el milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real. Este contenido del sueño, por más que nosotros intentemos hacerlo real, nosotros justificamos absolutamente todo lo que pasa, lo que percibimos, lo justificamos precisamente para darle realidad a este sueño. Este es un paso crucial a la hora de lidiar con ilusiones. Nadie tiene miedo de ellas cuando se da cuenta que fue él quien las inventó. ¿Sí? Entonces, imagínense, por ejemplo, que nosotros eh, estamos teniendo un sueño, ¿sí? Por ejemplo, como, no sé, como de esas pesadillas que de repente nosotros tenemos, donde hemos hecho absolutamente de todo, ¿sí? Entonces hemos robado, hurtado, hemos sido pues prácticamente de lo peor. A lo mejor eh, se desata una persecución en esta pesadilla, ¿sí? Entonces, sin embargo, despiertas de esta pesadilla. Entonces, quizás despiertes exaltado y quizás también des gracias de que solamente haya sido una pesadilla, ¿sí? Por eso nos dice, nadie tiene miedo de lidiar con estas ilusiones cuando se da cuenta de que fue él quien las ha inventado o él quien las está soñando, ¿sí? Entonces no es, por ejemplo, como si fuésemos a sentirnos culpables por lo que hemos nosotros soñado, ¿sí? Entonces ha sido simplemente un invento de nuestra mente, algo que simplemente se proyectó durante un sueño, durante una pesadilla, pero nada más, ¿sí? Lo que mantenía vivo al miedo era que no se daba cuenta de que él era el autor del sueño y no una de sus figuras. Él se acusa a sí mismo lo que sueña, ¿sí? Él se acusa a sí mismo lo que sueña que le causó a su hermano.
Entonces nosotros tenemos precisamente estos sueños donde atacamos o donde nos atacan y entonces prácticamente nos sentimos en muchas de las ocasiones culpables o nos enojamos por lo que nosotros estamos percibiendo que está sucediendo, ¿sí? Precisamente, por ejemplo, cuando nosotros percibimos un ataque, a lo mejor tenemos frente a nosotros una persona que no se sabe comunicar del todo bien, ¿sí? Que en lugar, por ejemplo, de comunicación, pues nosotros sentimos que lo hace premeditadamente y viene un ataque, ¿sí? Cuando en realidad quizás sea la forma, y esto lo pongo entre comillas, la forma de comunicación de esta persona. Y hay personas, por ejemplo, que no tienen o no tenemos filtros al momento de hablar y parece que nos estuviéramos o teniendo pues por así decirlo, ¿no? Como si nos estuviéramos vomitando de una forma verbal en la persona, ¿sí? Y esto al final de cuentas se va a percibir como si fuese un ataque, ¿sí? Entonces, para esto, ¿sí? Si alguna de las ocasiones nos ocurre, nosotros debemos de saber que dentro de el arte de la comunicación, ¿sí? Porque les digo, pues la comunicación es todo un arte, pero dentro de todo esto, nosotros debemos de aprender a comunicarnos de una manera efectiva. Porque a final de cuentas, como lo hemos explicado ya varias veces, nosotros solamente estamos percibiendo de una forma parcial parte de la verdad. No estamos percibiendo como nosotros de repente lo pensamos, que somos poseedores de toda la verdad. Entonces, percibimos parte de la verdad, ¿sí? Y quizás eso que nosotros estamos percibiendo como esa parte de esa verdad, quizás la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta de lo que nosotros, o de la manera o de la forma como vemos precisamente esa información, ¿sí? Yo les he comentado, por ejemplo, que cada uno de nosotros vivimos la verdad que podemos soportar. Cada uno de nosotros vivimos la verdad que podemos soportar. Más allá de eso, si nosotros conociésemos otra verdad que no es propiamente la que yo estoy percibiendo, pues entonces la psique simplemente quedaría rebasada y en ese momento comenzaría a experimentar un conflicto mental, ¿sí? O un conflicto, claramente un conflicto emocional, y entonces mi psique quedaría completamente rebasada y estaría experimentando una pequeña locura, ¿sí? Que es así cuando nosotros recibimos como un shock emocional, ¿sí? Es una verdad que es, digamos, como latente, pero en ese momento no entiendo absolutamente nada. De hecho, las personas constantemente lo repetimos, ¿sí? Por ejemplo, de que no entiendo lo que está pasando y por más que las otras personas le están tratando de explicar o la están tratando de calmar, pues entonces no se entienden razones, ¿sí? Entonces es porque precisamente la psique aquí está rebasada, ¿sí? Entonces, y a final de cuentas, todo esto lo percibimos como parte de este sueño, ¿sí? Entonces, cuando una persona percibe otra situación o otra cosa de nuestra vida, quizás nosotros ni siquiera estemos preparados o listos para recibir esa información, ¿sí? Entonces, de aquí que esos aparentes ataques que nosotros estamos percibiendo, que no es otra cosa más que la información o nuestra propia información vista desde los ojos de otra persona que yo considero que está externa a mí, ¿sí? Sin embargo, esta persona me está, como les vuelvo a repetir, comentando lo que viene siendo parte de esta verdad. No está comentando o no me está diciendo una verdad total, una verdad completa. Entonces, de aquí que nosotros de alguna forma estamos proyectando
parte de este supuesto ataque para entonces poder justificarnos y poder principalmente justificar nuestra reacción, sea esta cual sea por ejemplo de enojo, sea de tristeza, depresión, ansiedad, etcétera, para a través de esto nuevamente volver a hacer realidad nuestro propio sueño. ¿Sí? Entonces, gracias a que nosotros de muchas maneras no entendemos cómo nos estamos proyectando, nos cuesta como mucho trabajo el hecho de pensar que todo esto es parte de una proyección y parte de un sueño, parte de una ilusión. Me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo, ¿sí? Puesto que mi mente, pues prácticamente es lo que proyecta y es lo que percibe y es lo que a través de los sentidos puede fácilmente palpar. Pero cuando nosotros hablamos de el espíritu de nuestro propio ser, entonces, como en muchas ocasiones también les he comentado, pues esto como es muy subjetivo, porque nosotros normalmente tratamos de darle una definición a lo que estamos viviendo internamente y tratamos de recrear de una forma material o una forma, o darle una forma que nosotros conozcamos en el mundo físico, ¿sí? En el mundo aparentemente real, y no encontramos absolutamente nada que se le asemeje, ¿sí? O nada que se le pueda parecer, y entonces comenzamos nosotros pues prácticamente a formar estos símbolos. Estos símbolos que me van a permitir, por ejemplo, cuando lo vea, me van a permitir, y esto también entre comillas, y hasta cierto punto, el recuerdo de una conexión que está ahí, pero que verdaderamente no percibo, no siento, no lo estoy experimentando, pero ahí debe de estar. ¿Sí? Entonces, todos estos símbolos, por ejemplo, que yo como ser humano me voy inventando, porque me puedo inventar un sinfín de ellos, que de hecho creo que lo hemos llevado a cabo, ¿sí? A través, por ejemplo, de todas las inscripciones que a través del tiempo nos hemos encontrado, ¿sí? Y que a través de esos jeroglíficos, pues entonces nosotros tenemos que traducir una idea de lo que se estaba viviendo o experimentando en el momento, ¿sí? Entonces, y así es como yo voy simbolizando prácticamente o le voy dando un significado a todo lo que voy proyectando dentro de mi sueño, dejando, digamos que de alguna forma, un rastro para que esas personas que vienen tras de mí o que vienen siguiendo mis pasos de alguna manera, que normalmente pues llámale familia, llámale hijos, llámale, ¿sí? Amigos, etcétera, pues entonces puedan de alguna forma, si yo he logrado un poco o si he logrado mucho en este despertar de conciencia, pues entonces poder seguir, digamos, como un camino ya trazado. Y esto, a su vez, pues es el curso de milagros, un camino que ya está trazado, un camino, ¿sí? Una herramienta que nos ayuda prácticamente a limpiar precisamente todo el significado que nosotros le hemos dado y significados que de repente se vuelven muy perversos, ¿sí? Muy perversos, porque me infunden miedo, ¿sí? Entonces me infunden miedo, tal, por ejemplo, no sé, o sea, nosotros, por ejemplo, hablando de vestimenta, hablando de colores, pues entonces tenemos ciertas asociaciones con el color, ¿sí? Y llámale el color que tú quieras, pero asociamos precisamente como esos colores de una forma psicológica y de una forma incluso emocional, ¿sí? Entonces,
Normalmente, por ejemplo, el negro lo asociamos con luto, lo asociamos con muerte, lo asociamos con toda esta energía, ¿sí? Que al final de cuentas es solamente eso, un significado, una creencia, una creencia que hemos venido precisamente arrastrando, ¿sí? Y entonces, en base a todas esas significaciones, darle a todo lo que me rodea, incluso a mis ilusiones de ataque, un valor, un significado, y para entonces poder yo justificar que todo esto a mi alrededor existe, y existe de esta manera. Nosotros prácticamente ah, somos deidades en, deidades en nuestro propio ser, ¿sí? O sea, nosotros prácticamente gobernamos toda nuestra creación. Entonces, esto es lo que nos hace creadores a nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros lo que de repente no entendemos que todo lo que nosotros estamos proyectando se impregna de una esencia nuestra, ¿sí? Entonces, prácticamente es por eso que vienen las manifestaciones y vienen las manifestaciones de tipo material, ¿sí? Porque entonces, al yo ser creador o co-creador de todo lo que veo a mi alrededor, pues entonces es así como le voy dando forma en base a una necesidad o mejor dicho, una creencia de una necesidad que por lo menos yo estoy experimentando en este plano, ¿sí? Me hace falta una cámara, me hace falta un micrófono, me hace falta una luz, me hace falta todo lo que creo que me hace falta, entonces lo manifiesto. Quizás yo no tenga los elementos para hacer la cámara, el micrófono, la computadora, etcétera, ¿sí? Pero de alguna forma lanzo este deseo a este vasto universo y entonces este vasto universo me pone todas las condiciones para que yo dé con la tienda, con la persona que los fabrica, con la tienda que los vende, con absolutamente todo. Y entonces esto se vuelve parte de nuestra propia creación, ¿sí? Sin embargo, esta idea, por ejemplo, que me conecta con esta forma de crear materialmente, ya ha sido creada, ¿sí? Ya ha sido pensada por alguien. Entonces, dice una frase, ¿no? Que antes de que tú pidas, ya se te habrá concedido. Entonces, antes de que a mí se me ocurra que necesito todo lo que he mencionado, entonces a alguien ya se le ha ocurrido. Entonces, todo este camino que nosotros estamos buscando y que de alguna forma de repente nos sentimos perdidos, todo este camino de este reencuentro con mi Dios interno, con mi maestro interno, todo esto ya existe, ¿sí? Porque es ahora y a través del curso que yo lo había pedido, o por lo menos mi alma ya estaba deseando que existiera algo así, dentro de esta ilusión. Una mente que me conecta con mi propia divinidad y que me permite, a través de esta búsqueda, tomar una conciencia para llegar precisamente a este punto y saber que todo lo que yo me he formado a través de todo este tiempo ha sido solo y precisamente para estar en este momento y nada más, ¿sí? Entonces, así es como nosotros comenzamos a experimentar precisamente este reencuentro con esta información que es mi propia información, que es mi propio deseo puesto desde hace mucho tiempo y que apenas quizás se comience a manifestar y que se comience a manifestar como una plática, como un libro, como una presentación o como cualquier cosa que nos pueda servir a cualquiera de nosotros. Muy bien.
Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que se están conectando. Brenda de Alba, Blanca, Raquel, buenas noches. Y bueno, ya había saludado a todas las personas anteriormente. Y bueno, pues vamos a seguir. Entonces lo que mantenía vivo al miedo era que no se daba cuenta que él era el autor del sueño y no una de sus figuras. Él se causa a sí mismo lo que sueña, que le causó a su hermano. ¿Sí? Y esto es todo lo que el sueño ha hecho y lo que ha ofrecido para mostrarle que sus deseos se han cumplido. Y así teme su propio ataque. ¿Sí? Teme su propio ataque. Nosotros proyectamos un sueño de ataque y entonces viene alguien y nos ataca. Entonces nosotros nos sentimos víctimas de nuestro propio ataque. Nosotros primeramente atacamos y luego somos, dentro de todo este sueño, somos atacados. ¿Sí? Entonces estamos siendo víctimas de nuestros propios deseos. Como víctima que es, sufre por razón de los efectos del ataque, pero no por razón de su causa. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, aquí dice, como víctima que es, sufre por razón de los efectos del ataque. Entonces yo pienso y siento que he sido atacado, pero la causa he sido yo, ¿sí? Y por esto, obviamente, no me culpabilizo, porque como me percibo como víctima, pues entonces tiene que haber un atacante. Y percibo precisamente, el error de nosotros es que percibimos precisamente este atacante de una forma muy externa a mí, ¿sí? O a nosotros mismos. Entonces, aquí prácticamente les comentaba que no sabemos cómo funciona esto de la proyección, que nosotros solamente vemos el ataque y al atacante y que culpabilizamos precisamente al atacante para entonces yo de esta forma como víctima entonces tener una justificación de tener una vida de esta forma. Siempre víctima de todo cuanto sucede, de todo cuanto me hacen, de la vida misma, de Dios, de mis padres, de mis hijos, hermanos, etcétera. Víctima, a final de cuentas, en todos los aspectos que me ha tocado experimentar en esta vida. Yo creo que, bueno, más de uno conoceremos a alguien así, ¿verdad? Y si no, pues simplemente mírate en un espejo y ahí lo encontrarás. Muy bien, y entonces dice, y así teme su propio ataque, pero lo ve venir de mano de otro. Como víctima que es, sufre por razón de los efectos del ataque, pero no por razón de su causa. No es el autor de su propio ataque, y es inocente de lo que ha causado. El milagro no hace sino mostrarle que él no ha hecho absolutamente nada. De lo que tiene miedo es de una causa que carece de los efectos que habrían hecho de ella una causa, y por lo tanto nunca lo fue. En otras palabras, de lo único que nosotros tenemos miedo es de que toda nuestra fabricación de esta ilusión no sea real. De que todo esto no sea real. Incluso gran parte, por ejemplo, de lo que nosotros estamos constantemente dudando es de si ese reino de los cielos existirá. Y bueno, cuestionamos absolutamente todo. Podemos cuestionar el curso de milagros, podemos cuestionar eh, toda la parte espiritual, ¿sí? Toda esta parte espiritual nosotros la podemos poner en tela de juicio, ¿sí? Dudando de si esto en algún punto de nuestra existencia, cualquiera que ésta sea, durante la vida, ¿sí? O lo que aparentemente lo es, ¿sí? Y después de nuestra muerte física, si todo esto existirá. Y en muchas de las ocasiones también dudamos de este Dios, ¿sí?
Dudamos precisamente de este Dios y llegamos a esa duda porque ha sido un Dios creado por nosotros, los seres humanos. Un Dios, por ejemplo, que le tratamos, nuevamente les repito, le estamos tratando de poner una forma y sobre todo que sea una forma humana. Se nos ha dicho una y otra vez que estamos hechos a semejanza, ¿sí? A semejanza de nuestro Creador. Y como nosotros estamos hechos a semejanza de nuestro Creador, pues entonces decimos que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Entonces pensamos por ello que Dios o esta deidad tiene también a su vez un cuerpo físico, ¿sí? Pero este Dios que nosotros hemos creado con esta mente, que le hemos dado precisamente esta parte de este significado, ¿sí? A un cuerpo, y entonces lo vestimos de blanco, le ponemos barba, pues que mida, no sé, a unos 2 metros, ¿sí? Porque tampoco lo queremos de 3, y le damos como todas estas características, ¿sí? Todas estas cualidades físicas. Y entonces aquí, precisamente, el Dios que nosotros hemos creado, lo encasillamos y lo limitamos. Y entonces resulta ser que no es un Dios como tan poderoso como nosotros nos imaginamos, ¿sí? Que es un Dios limitado, ¿sí? Puesto que no está escuchando mis plegarias, puesto que se ha olvidado de mí, ¿sí? Puesto que no sé qué traiga en contra mía, yo que soy su mejor guerrero. Y entonces le digo, pues ya suéltame, ¿no? Ya búscate otro mejor guerrero, ¿no? Entonces estoy cansado, harto de que sea Dios el que me ponga precisamente estas pruebas, tanto físicas, mentales, emocionales, que me hacen precisamente experimentar, como les decía, estas pequeñas locuras, donde mi mente simplemente se desborda. Y bueno, he aquí ese Dios creado por nosotros los humanos. Un Dios de separación, un Dios que yo pienso, por ejemplo, que te hace más caso a ti que a mí, o que no sé en qué consista, que a unos los hace pobres y a algunos los hace ricos, o que hace que a algunas personas les vaya súper bien y a algunas personas les vaya súper mal, ¿sí? Y entonces, nuevamente, lo vuelvo a encasillar en un Dios injusto, en el concepto de la injusticia. Entonces, nosotros podemos ir viendo cómo a través precisamente de todos los significados, información y toda esta información, por ejemplo, que yo tengo de todas mis vivencias, entonces esa es así, y a través de todo esto que voy prácticamente encasillando o limitando a este Dios de mi propia creación. Pues ese es nuestro Dios, por lo menos el que nosotros hemos creado, por lo menos el que nosotros hemos generado. Pero, ¿qué tal te caería un Dios así? ¿Qué tal se experimentaría desde nuestra parte más pensante, más egocéntrica? ¿Qué tal le caería un Dios así? ¿Qué beneficios, por ejemplo, nosotros podríamos tener? Y no serían muchos, ¿sí? Porque para como nosotros lo percibimos, entonces la gran limitación es que habría personas incluso más poderosas que el Dios que nosotros como seres humanos hemos creado. Porque si este Dios no me ayuda, pues entonces hay personas que sí me van a ayudar, ¿sí? Entonces, les digo, no es ese Dios omnipotente, omnisciente de que yo estoy pensando, sino es un Dios muy pequeño, ¿sí? Es un Dios muy pequeño.
que al final de cuentas y sin lugar a dudas, el verdadero Dios me estaría enviando precisamente a esas personas, muy probablemente, para que se pudiera manifestar un milagro. Y entonces yo no dudara precisamente de todo su poder, ¿sí? De esa comunión que tengo con Él de una forma constante. Para así entonces darme cuenta, solo a través de la mente en conciencia, que no era precisamente ese Dios omnisciente, omnipotente, ¿sí? Al que yo estaba pues prácticamente contactando, ¿sí? De hecho, prácticamente era el Dios que experimentaba Jesús, ¿sí? Que iba muchísimo más allá de todas las creencias, de todo lo físico, absolutamente de todo, ¿sí? De todas nuestras limitaciones. Y no era propiamente un Dios que te pudiera enseñar de una forma directa, porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de que esto es una ilusión, entonces imagínate el hecho de tratar de darle un significado a ese Dios, ¿sí? Que de hecho, como en muchas ocasiones también lo he repetido, el darle una definición sería prácticamente estarlo encasillando, sería estarlo limitando. Entonces, no se le puede definir, excepto la experiencia que tú internamente y de una forma consciente puedas experimentar. Nada más, ¿sí? Pero nada más. Entonces, a través de esta práctica y a través de la repetición, por ejemplo, de todo lo que nosotros hacemos con el curso de milagros, pues entonces encontraremos una conexión más directa, ¿sí? Eventualmente encontraremos una conexión más directa interna con nuestro yo superior, con el yo soy, con tu esencia o llámalo como tú lo quieras llamar, ¿sí? Donde no existen juicios, donde tú percibes el amor y no solamente lo percibes, sino te vuelves el amor, donde no solamente percibes a Dios, sino te fundes con Él, ¿sí? Entonces eso sería prácticamente la experiencia máxima que nosotros pudiéramos tener precisamente en esa conexión, ¿sí? Y para esto, bueno, el curso de milagros nos habla de los instantes santos, ¿sí? Nos habla de los instantes santos, que es donde podemos tener precisamente toda esta conexión, ¿sí? Nada de lo que nosotros estamos percibiendo fuera de nosotros realmente existe, sino que es solamente como una guía. El verdadero maestro no es el que aparece detrás de de una cámara, no es el que aparece como autor de un libro, no, el verdadero maestro ya está en ti. El verdadero guía ya está en ti, ¿sí? Entonces busca tu propio guía, busca tu propia conexión con esa divinidad y eventualmente cuando lo logres, pues entonces si nos alcanza esta vida para lograrlo, entonces vamos a saber exactamente de lo que nos está hablando el curso de milagros. Un curso que nosotros estamos practicando y que estamos tratando de hacer real, ¿sí? Como experiencia, para saber o darnos cuenta, ser testigos de que no solamente lo físico existe, que no solamente esta parte de sufrimiento, de dolor, de vergüenza, de miedo, ¿sí? Eh, de culpabilidad, que no solamente esta es la parte que existe para nosotros, sino que todo esto que se experimenta va muchísimo más allá de nuestras experiencias de dolor físico, mental, emocional o cualquier otra situación que nosotros podamos estar experimentando.
Nos cuestionamos un sinfín de cosas, ¿sí? Nos cuestionamos un sinfín de cosas. Eh, y les vuelvo a decir y hacer alusión a este Dios de límite, ¿sí? Nos cuestionamos, por ejemplo, por qué eh, existe la maldad, si Dios lo permite. ¿Por qué un niño, por ejemplo, siendo aparentemente tan inocente, puede sufrir tanto a través de una enfermedad? ¿Por qué alguien recién nacido simplemente fallece, muere? ¿Por qué alguien, por ejemplo, lo tienen que asesinar? ¿Por qué? O sea, un sinfín de cuestionamientos que nosotros tenemos, ¿sí? Un sinfín. ¿Verdad? Entonces, para esto, nosotros necesitaríamos que entender todo lo que como seres humanos hemos proyectado a través de todos los tiempos, ¿sí? A través de todos los tiempos. Nos cuestionamos un sinfín de cosas, como les digo, hace apenas unos días nos preguntábamos o nos hacíamos la pregunta de por qué nuevamente había temblado en este país, ¿sí? En Turquía, cuando ya habían sufrido de un terremoto, o por qué en la Ciudad de México siempre, o sea, todo esto nos lo cuestionamos, ¿sí? Todo esto, todo lo que sucede eh, físicamente lo cuestionamos. Pero les vuelvo a repetir, lo que no cuestionamos o lo que nosotros no nos ponemos un poquito a investigar y a tomar una conciencia es precisamente todo como lo que como inconsciente colectivo estamos formando. Un inconsciente colectivo de miedo, un inconsciente colectivo de terror, ¿sí? De pánico, de inseguridad y absolutamente de todo, ¿sí? Entonces, hay estas organizaciones, por ejemplo, ¿sí? Que están bien organizadas, pero que realizan, digamos, como actos no tan buenos, pero al final de cuentas son una organización. Y hay muchísima gente creyendo en eso, ¿sí? Hay, por ejemplo, si abren cualquier plataforma donde pueden ver algún tipo de película, pues entonces hay muchísimas series, películas que hablan acerca de todos esos personajes, ¿sí? Donde todos esos personajes que no han hecho cosas tan buenas que, digamos, aquí entre comillas, ¿sí? Pero existe eh, toda una cultura alrededor de todo esto, ¿sí? Y cuando se nos invita a ver un documental, un video, algo que nos pueda dar algún mensaje de crecimiento, de conciencia, pues qué pinche aburrido. Qué aburrido, ¿sí? No, pues mejor lo pongo simplemente para dormirme, ¿sí? Este está bueno para dormirme, el documental, ¿sí? O la plática del curso, o algo que hable acerca de la toma de conciencia, ¿sí? Y observemos, por ejemplo, que un video donde se te invita a tomar una conciencia no es así como un video viral, sino más bien eh, se vuelve un video viral de una persecución, de alguien que está haciendo algún acto delictivo, llámale robo, llámale como tú quieras, ¿sí? Y todo eso es lo viral. Entonces, a lo que voy con estos ejemplos es cómo nosotros, como una conciencia colectiva, lo que nosotros mismos estamos generando y a lo que verdaderamente le damos poder. Entonces, que no nos alarme, por ejemplo, que de repente, caray, ¿por qué siento tanto miedo? Porque si yo, por ejemplo, desde una conciencia me estoy proyectando hacia afuera, pues claramente que lo de afuera me va a estar perjudicando de una forma más bien mental.
no espiritual, pero mental, ¿sí? Y entonces voy a entrar precisamente en todos estos miedos, en todo este pánico, y difícilmente voy a salir de aquí, ¿sí? Porque toda esta inconsciencia y todo lo que yo estoy viendo y todo lo que yo estoy haciendo, pues prácticamente está impregnado de todas estas creencias, ¿sí? De todas estas creencias que a su vez se convierten en una energía o en una información, mejor dicho, en una información colectiva. Y que de alguna forma me voy a ver afectado, ya que, como les digo, me percibo como algo externo a todo mundo. Y bueno, como dice el curso de milagros, he aquí toda la realidad que has pedido, hasta el más ínfimo detalle. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos pedido. Nos ha dicho también el curso de milagros, bueno, pues ya que estás soñando, pues sueña algo mejor, algo bonito, ¿sí? O como diría por ahí el futbolista, ¿no? O sea, pues sueña un sueño chingón, pues, ¿sí? Sueña algo que verdaderamente eh, te haga sentir en paz, te conecte contigo mismo, ¿sí? Que te haga verdaderamente ser parte de la unidad, de la unicidad, donde suena como muy idealista en todo esto y sí, pero donde todos podamos ser exactamente lo que somos, uno solo, uno mismo. La separación comenzó con el sueño de que el padre estaba privado de sus efectos y de que era incapaz de conservarlos, pues había dejado de ser su creador. En el sueño, el soñador se hizo a sí mismo. En el sueño, el soñador se hizo a sí mismo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un sueño de separación y dentro de este sueño de separación soñamos que entonces podíamos tener un cuerpo, una mente, algo para vivir precisamente esta idea de separación. Pero lo que hizo se volvió contra él, asumiendo el papel de creador suyo, tal como él mismo había hecho. Entonces, toda nuestra creación, ¿sí? Hoy por hoy, y es lo que hemos estado comentando, que toda nuestra creación se ha vuelto en contra nuestra, ¿sí? Toda nuestra creación, y llámale como tú le quieras llamar, ¿no? Pero hoy por hoy ha habido creadores, por ejemplo, que hacen pues estos artefactos, por ejemplo, con los que nos podemos hacer daño unos con otros, ¿sí? Por el cual pues se generan guerras, se generan eh, rencillas, se genera eh, más y más separación, más y más inconsciencia. Pero somos generadores exactamente de todo esto, ¿sí? Creadores de todo cuanto nosotros utilizamos como armamento, ¿sí? Y esto, como nos dice aquí, pero lo que hizo se volvió en contra de él, ¿sí? Se volvió contra él, asumiendo el papel de creador suyo, tal como él mismo había hecho. Y así como él odió a su creador, ¿sí? En mayúsculas, que estamos hablando precisamente de esta deidad, del mismo modo las figuras del sueño lo odian a él. Las figuras que nosotros hemos creado alrededor nuestro, todas estas figuras, y llámale como figura lo que tú quieras. Tus creaciones, la creación de otro ser humano, que también, claro que sentimos por ahí que la envidia, el odio, el miedo, etcétera, ¿sí? Lo sentimos como si fuese parte precisamente de este ataque del miedo. Entonces, su cuerpo es su esclavo y abusan de él porque los motivos que él le adjudicó al cuerpo, ellas los han adoptado como propios. Y odian al cuerpo por la venganza que éste quiere consumar contra ellas.
Entonces, como les digo, es un círculo vicioso del cual no podemos salir. Por más que lo intentamos, por más que intentamos sentirnos en paz, en armonía, y no solamente con nosotros, sino con nuestros seres amados. O sea, ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué es tan complicado, por ejemplo, si durante miles de años hemos estado hablando precisamente de lo mismo? ¿Cuál es el punto por el cual todo esto no lo podemos lograr? Y el punto es que prácticamente yo, como un practicante de este curso, me sigo sintiendo separado. ¿Sí? Me sigo sintiendo separado. Hoy, por ejemplo, le hacía una pregunta, ¿sí? Eh, y le decía a una persona que hablaba, por ejemplo, no, es que la gente me envidia, yo no sé por qué tanta envidia en contra mía, yo no sé lo que les he hecho, etcétera, ¿no? O sea, y la verdad, pues estaba conmocionada, estaba triste de alguna forma, ¿sí? Entonces, mi pregunta para esta persona, dije, bueno, tú eres religiosa, ¿no? Y en tu religión, por ejemplo, dicen que hay que perdonar, ¿sí? Entonces, su respuesta fue una mirada así de desagrado y me dijo, no, 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 yo no puedo perdonar eso, ¿sí? Y bueno, he aquí la respuesta, ¿sí? Que precisamente nosotros pensamos que estamos practicando el amor, pero esto solamente es un pensamiento, que nosotros pensamos que estamos practicando el perdón y esto solamente es una idea y no estamos haciendo absolutamente nada. Por eso les digo, yo como practicante del curso de milagros, si me encuentro con este tipo de gente, ¿qué es lo que me están proyectando de mí mismo? ¿Sí? Al entonces escuchar estos comentarios, si no es la separación. Y entonces vuelvo a evocar al Espíritu Santo, ¿sí? Pues así es lo que he venido practicando y volver a perdonarme. Volver a perdonar esta proyección de separación, ¿sí? Esta separación que vuelve a surgir una y otra vez. Todo es una práctica. Les digo, todo es una práctica. Una y otra vez me voy a volver a encontrar con esta misma información y cuantas veces sea necesario para que entonces yo pueda practicar. Cada una de nuestras relaciones, cada uno de nuestros eventos, de nuestros acontecimientos, de todos los días es una práctica. Así, otra vez, se acaba de practicar, ¿sí? Se acaba de practicar, o sea, espérate, dame chance, ¿sí? No, síguele practicando, ya ahí la llevas, ¿sí? Entonces, sigamos practicando, pero de una forma real, de una forma consciente, ¿sí? Dándome cuenta que siguen existiendo estas necesidades mías y que cuando yo resuelva un conflicto de mi propia vida, a su vez va a venir otro y otro más, ¿sí? Hasta que entienda que la paz está conmigo, de que esta paz no se ha separado de mí jamás, porque esta paz proviene precisamente de lo infinito, del amor, de esta deidad. Y entonces cuando yo me sienta precisamente unido a esta paz, podría ocurrir cualquier cosa. Podría incluso, por ejemplo, yo estar frente a una situación que para muchas personas sería una situación de extremo peligro y sentir precisamente que Dios está conmigo, que yo estoy con Él y que absolutamente todos los involucrados, ¿sí? Todo eso, ¿sí?
o todos ellos, como lo querramos llamar, todo soy yo. Absolutamente. Todo lo soy. ¿Qué necesitas para aprender? ¿Necesitas situaciones de trabajo? O sea, situaciones adversas donde tú estás trabajando y trabajando y trabajando y no te rinde absolutamente para nada tu trabajo. No te pagan lo suficiente. Eh, ¿Tienes alguna situación de pareja? ¿Tienes alguna situación con familia, con hijos, etcétera? Entonces todo es una oportunidad precisamente para voltearme a ver solamente a mí. Voltear a ver mi información y todo lo que va apareciendo como un obstáculo para que entonces yo me pueda amar y que me pueda aceptar y que a través de este amor y de esta aceptación entonces logre tener por primera vez en toda mi vida, mi existencia, la experiencia de esta paz, la experiencia de esta unión con todo y con todos. Entonces y solo entonces y así encontraré esta conexión con Dios mismo. ¿Sí? No es tan complicado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, su cuerpo es su esclavo y abusan de él porque los motivos que él le adjudicó al cuerpo, ellas lo han adoptado como propios, ¿sí? Y odian al cuerpo por la venganza que éste quiere consumar contra ellas. Mas la venganza de ellas contra el cuerpo es lo que parece probar que el soñador no es el autor del sueño. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente nos volvemos a preguntar, ¿por qué me atacas? ¿Sí? Entonces, ¿por qué este deseo de esta venganza? Entonces aquí ya está justificado nuevamente el sueño. Primero se separan efecto y causa y luego se invierten de forma que el efecto se convierte en la causa y la causa en efecto. Entonces, de esta forma, de esta manera, pues no sé dónde rayos quedó la bolita, porque lo que yo estoy percibiendo como una causa resulta, por ejemplo, que es un efecto y viceversa. Entonces ya no sé ni dónde quedó la causa, ni dónde quedó el efecto, ni cuál es el resultado de absolutamente nada. Es decir, por ejemplo, yo puedo ver el resultado de un deseo en estos momentos que lo estoy comenzando a vivir o ya lo estoy viviendo. Y entonces se me ha olvidado la causa, pero estoy viviendo el resultado. Entonces me confundo y ahora pienso que esto, lo que yo estoy viviendo como un resultado, es una causa. Dice, ah, caray, pues es que yo no pedí esto. Yo no pedí, por ejemplo, vivir una relación de esta manera. Yo no pedí que me estafaran, que me robaran. Yo no he pedido, ¿sí? Entonces solamente lo vemos como una causa, no como un efecto. Entonces, lo que nosotros deberíamos de hacer aquí, como causa, ¿sí? Nada más. Te va mal en el trabajo, ¿sí? Es un efecto. Te va mal con tu pareja, es un efecto. Te estafan, es un efecto. Eh, Hay un miedo a perder a la familia, es un efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no he puesto atención aquí, que es donde existe la causa, una completa desconexión conmigo mismo, una falta de amor, una falta de esa conciencia de unidad y una falta de esta conciencia de que no existe y que no estoy separado absolutamente de nada, ni de nadie. Y entonces ya solamente estoy viviendo los efectos. Observa dónde está la causa. Todo lo vas a encontrar en ti. Entonces, claro, por ejemplo, dice Luzma, no, pues sí, uy, bien fácil, ¿no?
¿Sí? Entonces nos dice el curso de milagros, es sencillo, pero no fácil. Sencillo es porque tenemos la herramienta, se nos está dando la pauta a seguir a través del perdón, a través de la práctica del curso. Pero les digo, qué hueva, ¿no? Qué hueva. Perdonar una y otra vez, practicar una y otra vez, hacer las repeticiones una y otra vez. Y esto no significa nada, y ahí anda uno como loco. Y esto no significa nada, y esto no significa nada, y esto solamente tiene el significado que yo le doy, y esto tiene, y así, sucesivamente, ¿sí? Entonces les digo, o sea, esto prácticamente es como, ¿qué me estás poniendo a hacer? No le encuentro un significado a esto, pero en realidad no hay que encontrárselo, ¿sí? Porque no sé si les haya pasado que hayan comenzado a practicar el curso de milagros y que de repente se nos venga a la cabeza el pensamiento, por ejemplo, de que, ¿qué es esta locura? ¿Qué es lo que yo estoy practicando? Nada de esto tiene sentido. Eso es lo que dice la mente. Porque la mente quiere razonar, la mente quiere justificar, la mente se quiere aprender todos y cada uno de los ejercicios para bien de poderlos hacer de una forma correcta. Esto lo sabe el curso de milagros, ¿sí? Esto lo sabe el curso de milagros. Y entonces la mente se comienza a conflictuar. De hecho, hay una lección de las primeras. No recuerdo exactamente el número de lección que es. Pero dice, si estás conflictuando o si te estás sintiendo conflictuado en tu mente, vas bien. ¿Sí? Vas muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que existe como una creencia está siendo probado. Y claro que la mente, la mente ego, está resistiéndose a pensar o a creer que ha vivido pues bajo la influencia de algo que no significó nada, de algo que para mí tuvo mucho significado, pero para otras personas o para mi propia deidad, mi propio maestro, no tiene validez alguna. No para el amor, ¿sí? Porque en primera instancia, si tuviera validez, todas nuestras creencias, si fueran válidas, nos darían la paz, ¿sí? Nos darían paz, nos harían ir precisamente hacia el perdón, al amor, a todo. ¿Y cuántas de las ocasiones solamente basta con pensar en una creencia que nosotros tengamos para entonces que esta paz se esfume, para sentirnos conflictuados, para entrar nuevamente en esta ansiedad, ¿sí? Y, y no saber exactamente a qué se debió que haya perdido precisamente la supuesta paz que había, con la cual había conectado. ¿Sí? Entonces les digo, si esto fuera verdad, si las creencias que yo estoy teniendo fueran verdad, me darían paz. Me llevarían precisamente a la cercanía de Dios, del amor, del Espíritu Santo, de todo. Entonces, todas esas creencias que me comienzan a conflictuar, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿Sí? ¿Y y a qué amo están sirviendo? ¿A qué amo están sirviendo? ¿Sí? No podemos servir a dos amos, ¿cierto? Pero si esto no me da la paz, ¿sí? Entonces yo eh, lo, lo, lo analizaría, ¿sí? Se lo entregaría al Espíritu Santo y que Él fuera mi guía para entonces aprender acerca de lo que yo estoy creyendo en este momento, en este instante. ¿Sí? Muy bien. Ese es el último paso de la separación, con el que da comienzo la salvación, la cual se encamina en dirección contraria.
Este último paso es un efecto de lo que ha sucedido antes, que ahora parece ser la causa. El milagro es el primer paso en el proceso de devolverle a la causa la función de ser causa y no efecto. ¿Sí? Es decir, el milagro da un orden al caos. El milagro viene y da un orden al caos. El milagro, recordemos, no hace absolutamente nada, sino que deshace precisamente este caos. Un caos que solamente es de información o incluso de falta de ella. ¿Sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando entramos precisamente en en este tremendo caos, ¿sí? Que ya les comentaba yo, todos los medios por los cuales se puede experimentar un caos, por los hijos, dinero, trabajo, etcétera, 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 ¿sí? Entonces no entendemos absolutamente nada, puesto que todo lo vemos completamente separado. Todo lo vemos externo. Todo y todos lo vemos externo a nosotros, ¿sí? Sin embargo, el curso de milagros nos dice, nada externo a ti te puede dañar porque no existe nada externo a ti. Tarán, ¿sí? No existe absolutamente nada externo a mí. Todo soy yo proyectado. Y a poco también el vecino, ¿sí? Que de repente me echa el agua sucia para acá. Todo. Todo lo soy yo. ¿Sí? Todo forma parte de mí. Entonces, si yo les decía, tengo un vecino así, pues entonces, ¿qué necesidad hay en mi información, que no estoy captando, pero que dentro de mí existe una necesidad de tener a alguien así a mi lado, como vecino, como pareja, como hijo, como jefe, etcétera? ¿Qué necesidades tengo? Si es solamente aparece todo esto para entonces yo darme cuenta de que aún sigo teniendo la necesidad de seguir practicando una y otra vez el perdón. Nada más. Pero el perdón principal me lo tengo que otorgar a mí mismo. ¿Sí? Nada más. Ese es el perdón principal. Perdonarme por mis proyecciones. ¿Sí? Perdonarme a mí mismo por mis proyecciones. ¿Sí? Y bueno, existen algunas técnicas que también eh, lo hacen ver de esta manera, ¿no? El famoso Ho'oponopono, ¿sí? ¿Sí? Entonces es una práctica de perdonar, una práctica, por ejemplo, de integrar toda esta información que es mía, que me corresponde trabajarla en mí, porque yo soy el más afectado, el más conflictuado, eso sí, ¿sí? Entonces me corresponde todo lo que pienso yo que está en el exterior y que me conflictúa, entonces lo trabajo yo. Porque esa información que yo veo en el exterior es mía. ¿Sí? Por eso me conflictúa y por eso lo puedo ver. Sí, llegar a ese punto es la meta. Llegar a ese punto es la meta. Un eh, experimentar un sincero perdón hacia nosotros mismos. Y en este momento yo les diría, por ejemplo, observen o observemos más bien, ¿sí? También me incluyo, lo que nosotros estamos proyectando en nuestra vida, por lo cual nos hace sentir precisamente culpables. Nos sentimos culpables. A lo mejor digo, y esto que es muy común, el hecho, por ejemplo, de no sentirnos que somos buenos padres, ¿sí? Que no eres una buena madre o no has sido un buen padre. El hecho de pensar, por ejemplo, que no has sido un buen hijo, ¿sí? O una buena hija, un buen compañero de vida, eh, llámale como lo que tú quieras, ¿sí? Entonces cargamos mucho con esas culpas. Yo les he comentado en algunas otras sesiones, ¿no?
¿qué te diría Jesús? Hijo de la, ¿sí? Así, no. O sea, ¿qué crees? Que te voy a exiliar del paraíso porque no fuiste una buena madre. No fuiste un buen padre ni un buen hijo. No fuiste un buen trabajador. ¿Sí? No fuiste esto o lo otro. ¿Qué te diría? O simplemente te diría, ve, porque no has pecado. ¿Sí? No, ¿dónde están los que te acusaban? Han desaparecido. Entonces, si ellos no te acusan, tampoco lo voy a hacer yo. Eres inocente. Tu espíritu lo es. Y eso es lo único que yo percibo de ti. Tu inocencia, tu ser, tu espíritu, lo que te conecta conmigo. No estoy viendo esta parte de esa desconexión. Por lo tanto, eso no existe. Lo que te desconecta de mí no puede existir. ¿Qué otra cosa te diría? ¿Sí? Bien. Nos dice Luzma, qué difícil ver adentro, pero no imposible. Sí, qué difícil ver adentro, pero no imposible. Sí, entonces, y vemos toda esta información que ciertamente nos causa un dolor, que nos causa tristeza, que nos causa... Y es la causa de más y más y más separación. ¿Sí? Tengo tanto miedo de perder a mis seres queridos. Tengo tanto miedo de que mi pareja no me ame, de que mis hijos no me quieran, de que pierda lo que tengo. Miedo, 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 miedo. Que este es, a final de cuentas, el juego del ego. Mientras más miedo tenga, más separación hay. Entonces se perpetúa prácticamente la separación, la división que claramente nosotros tenemos, ¿sí? La división que claramente nosotros tenemos. Nos sentimos completamente divididos. Por una parte está el amor que Dios me está ofreciendo y por otra parte mis hijos, que es mi percepción, no me aman, no me quieren. Y por otra parte mis padres a lo mejor se han marchado. Y por otra parte, o sea, todo es una división. Todo me divide. ¿Sí? Principalmente el miedo, el sufrimiento, eh, la culpabilidad. Todo, absolutamente todo me divide. Y es como estar fragmentado. Estoy fragmentado. Ando por la vida prácticamente viendo a ver dónde han quedado todos mis pedazos o ver quién me los puede dar, ¿sí? O si, como por ejemplo, anduviera buscando como en un yonque, ¿no? Como en estos terrenos donde hay un montón de piezas de carro, ¿sí? Ando buscando dónde encontrar precisamente todo lo que me va a dar precisamente esta unidad en mí. Desafortunadamente todo esto lo comienzo a buscar fuera. ¿Sí? Y esta parte se escucha como muy idealista porque la han utilizado o la hemos utilizado un innumerable o en innumerables ocasiones la hemos utilizado, ¿sí? Muchísimas ocasiones y va perdiendo un valor, ¿sí? Va perdiendo un valor. Busca en ti, todo está en ti. Y entonces como se vuelve esto viral, no, busca en ti, todo está en ti. Toda solución aparecerá dentro de ti. Medita, haz esto, haz lo otro, vuélvete espiritual, ¿sí? Practica una y otra vez, ¿sí? Y entonces nos llega la desesperación, nos llega nuestra mente, entonces vemos, por ejemplo,
personas que viven en una completa incoherencia, diciéndote que ese es el camino, ¿sí? Que ese es el camino hacia la paz, hacia encontrar las respuestas internamente, pero pues yo ando valiendo acá Wilson, ¿no? Entonces se vuelve precisamente toda esta parte de, o estas palabras se vuelven como muy huecas, ¿sí? Porque no hay absolutamente nada que la sustente. No así precisamente el curso. O sea, nos han explicado de una y 100 o 1000 formas lo que nosotros tenemos que hacer y aún así nos conflictuamos. Perdemos el rumbo a cada momento cuando nosotros pensamos que el curso de milagros solamente es de los miércoles de 8 a 10 de la noche, ¿sí? Sí, entonces sí, o sea, necesitamos precisamente las recetas mágicas, como dice Luzma. Andamos buscando quién tiene precisamente esa receta mágica que me diga exactamente lo que yo tengo que hacer y no solamente que me diga lo que yo tengo que hacer, sino que me solucione, me saque de mis problemas, mis conflictos, que me deje así como en la gloria. Para nuestra fortuna, no existe la varita mágica. Y les digo para nuestra fortuna, porque eso no sería como una toma de conciencia. Yo les he dicho más de una vez que una terapia donde no se me ayude a tomar una conciencia, un curso donde no se me ayude a tomar una conciencia, ¿sí? Por lo menos para mí, no funciona, no es funcional, ¿sí? Llámale igual aquí el curso de milagros. Si esto no me está ayudando a tomar una conciencia, entonces para mí dejaría de funcionar, no es funcional, no me sirve. Digo, no es el caso, ¿sí? Por eso sigo aquí. Eh, pero cualquier cosa, ve a donde tú quieras, ¿sí? Ve a ver si tienen esa varita mágica. Y claro, hay algunas varitas mágicas que son funcionales durante un tiempo mientras que las usas. Pero todo porque ha sido generado con una base de la mente ego, pues ya hemos comentado también, todo lo que el ego crea tiene fecha de caducidad. Y esto no es la excepción. ¿Sí? Me siento bien, no tomo conciencia, pero me siento bien. Entonces esto es como solo un paliativo por un tiempo. Y entonces esto va a hacer que yo regrese de una forma constante con esta persona que me ofrece precisamente esta varita mágica para entonces yo poder solucionar todas mis situaciones que tengo en caos, ¿sí? Que las principales, dinero, pareja, hijos, etcétera, ¿sí? Entonces, y eso es lo único que yo estoy buscando, porque todo lo demás, híjole, cómo le batallo, cómo le sufro para entonces poder practicar, para poder tomar todo esto con compromiso, no para con el curso, no para conmigo, ni para con nadie, sino para contigo mismo. Nada más. Y nada más. Entonces decíamos, el milagro es el primer paso en el proceso de devolverle a la causa la función de ser causa y no efecto. Pues esta confusión ha dado lugar al sueño y mientras no se resuelva, despertar seguirá siendo algo temible. ¿Sí? Pues esta confusión ha dado lugar al sueño y mientras no se resuelva, despertar seguirá siendo algo temible. Por eso le tenemos tanto miedo al curso de milagros. Practicarlo, comenzarlo y terminarlo. Entonces, hay algunas personas, por ejemplo, que tratan de comenzarlo. No, pues es que no le entiendo nada. Tratan de comenzarlo. No, pues es que, híjole, ya perdí la secuencia de los ejercicios. Y otra vez trato de comenzarlo y bueno, prácticamente excusas tras excusas cuando
cuando en realidad vemos que este despertar y esta toma de conciencia puede ser algo muy temible. ¿Por qué? Porque está acabando con mis creencias, nada más por eso. Y en esas creencias yo soy el que controlo. Nadie más controla, ¿sí? Más que yo. Entonces, terminar con esas creencias, ¿tú crees que voy a dejar mi control? Solamente para sentir esta supuesta paz, ¿sí? Porque además tengo miedo de que si yo pierdo el control, pueda perder la pareja y pueda perder el dinero y pueda perder a los hijos y pueda perder, ¿sí? Todo. Entonces, díganme ustedes si el despertar no genera precisamente este miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a perder precisamente estas ideas, estas creencias que sustentan o que han venido sustentando toda mi vida, que han sido la base donde yo he fundado o fundamentado absolutamente todo, todo cuanto he hecho, todo cuanto he logrado. Y tirar todas esas creencias a la basura, entonces, ¿dónde va a quedar mi control? ¿Dónde va a quedar todo este tiempo invertido? Porque todo este tiempo invertido en mis creencias ha sido solamente para sustentar, justificar y hacer reales precisamente mis propias creencias. Pero qué sufrimiento, ¿verdad? Qué sufrimiento. Solamente por no querer soltar. Y en esto se me va la vida. ¿Sí? Hace algún poco tiempo, alguna persona me comentaba, por ejemplo, que se le había muerto un ser querido, ¿sí? Y que además, pues, había sido un ser querido que había sufrido, ¿sí? En su vida y todo este asunto, ¿no? Y que además había, pues a través de su sufrimiento, ¿sí? Pues prácticamente salpicado de culpa y de todo lo que lleva el sufrimiento a toda la gente cuanto le rodeaba, ¿no? Entonces, dice, ¿qué crees que soñé a este ser querido, ¿sí? Y entonces con gran emoción me decía, ya entendí en el sueño, ya entendí de lo que se trataba la vida, ya entendí de lo que se trataba la vida. Sí, no era así, no era de esta manera, y era lo único. O sea, pero lo decía con un gozo, o sea, de que no era cierto, no es cierto. Ya entendí de lo que se trata la vida. Y entonces se quedaba así como que no entiendo lo que me estaba tratando de decir, ¿sí? Pero claro que no es así como eh, de genios darnos cuenta, por ejemplo, que en este sueño era prácticamente como un despertar para esta persona que ya había partido físicamente. Y que de alguna forma, ¿sí? O por lo menos en sueños se había dado cuenta que, que de esto se trata la vida. Que la vida es simplemente como un paréntesis en lo que nosotros denominamos tiempo y que estamos aquí de paso y que nadie somos eternos, ¿sí? Y entonces, si ya estamos soñando, pues entonces tratar de soñar de una mejor forma, de una mejor manera y tener un sueño más placentero. Muy bien. Y en el último renglón, ¿sí? O en la última frase nos dice, y la llamada a despertar no será oída, pues parecerá ser la llamada del temor, que era lo que comentábamos precisamente acerca de nuestras creencias, que el hecho, por ejemplo, de deshacernos de nuestras creencias es una llamada prácticamente al temor, no al amor, no a la vida, sino a la separación y al abandono. Pensamos, por ejemplo, que nosotros estamos manteniendo el recuerdo, aunque todo esto no sea funcional, pero
a través de nuestras creencias mantenemos el recuerdo de nuestros seres amados, de nuestros seres queridos. Y entonces nosotros suponemos que el ir en contra de estas creencias es prácticamente olvidar a nuestros seres amados y a nuestros seres queridos, ¿sí? Y por eso nos cuesta también tanto trabajo deshacernos precisamente de lo que o de las creencias que ya no son funcionales. Pero nosotros debemos de recordar que necesitamos que honrarles a esas personas que ya no están, ¿sí? Y la forma de honrarles es precisamente vivir una vida mejor de la que ellos vivieron, una vida más consciente, una vida más en paz, una vida con mayor conexión con nosotros mismos, no con los demás, una vida de mayor fidelidad hacia nosotros mismos, ¿sí? Y todo tiene que ver con nosotros, ¿sí? Todo tiene que ver con nosotros. Entonces, en muchas de las ocasiones nosotros experimentamos tanta soledad en nuestra vida porque ni siquiera nos tenemos a nosotros mismos. Hemos intercambiado todas estas ideas de fantasía e ilusiones por algo, ¿sí? Que puede tener, o de hecho lo tiene, mucho más valor. Y hemos hecho un intercambio. Hemos intercambiado el amor por el miedo. Ese es el gran intercambio. Y aquí entonces, pues, no me voy a sentir como muy contento, muy feliz, ¿sí? Más al contrario, voy a sentir que me estoy sacrificando. Voy a sentir el dolor, el miedo, el temor. Y todo se trata precisamente para perpetuar todo esto, cuanto me rodea. Claro, el curso de milagros no está por demás, se los digo. No está en contraposición de todos nuestros deseos, sino todo lo contrario. Pero todo lo que nosotros deseamos debería por lo menos tener como meta u objetivo un bien mayor para mí. Un bien mayor para mí. Experimentar la mejor versión del ser humano que me ha tocado ser en esta vida. Y eso sería extraordinario. La mejor versión de mí. Y entonces, si yo puedo experimentar la mejor versión de mí, claro que a su vez, las personas, por ejemplo, con las que yo entre en contacto, experimentarán la mejor versión de sí mismos. ¿Sí? Porque entonces será una proyección mía y tuya. Y entonces nos estaremos compartiendo precisamente en esta unidad. Y así es como nosotros comenzamos poco a poco a salvar esta parte de ese mundo que nos corresponde, que es solamente mi propio mundo. Y nada más. Y nada más. Al igual que todas las lecciones que el Espíritu Santo te pide que aprendas, el milagro es inequívoco. Al igual que todas las lecciones que el Espíritu Santo te pide que aprendas, ¿sí? Entonces aquí no puede haber ninguna equivocación. También el milagro es inequívoco. El milagro es la demostración de que Él quiere que aprendas y te enseña que lo que te interesa son sus efectos. En sus sueños de perdón, y sus con S mayúscula, en sus sueños de perdón, los efectos de tus sueños quedan deshechos. Y aquellos que eran tus enemigos acérrimos se perciben ahora como amigos que te desean el bien. Ahora se ve que vuestra enemistad jamás tuvo causa, puesto que ellos no la causaron. Que ya hemos venido hablando de todo esto. Ellos no la causan, la causamos nosotros. Y puedes aceptar que fuiste tú el autor de su odio porque te das cuenta de que éste no tiene efectos. El odio sobre ti ya no tiene ningún efecto. Que las personas que tú suponías que te odiaban
no eran precisamente que eran ellos los causantes de este odio, sino que ahora me doy cuenta que era yo quien me estaba odiando a través de las demás personas. Te has liberado del sueño lo suficiente como para darte cuenta de que el mundo es neutral y de que no es necesario tener miedo de los cuerpos que parecen moverse por él como, como entes separados. ¿Sí? Entonces nos hemos dado cuenta que el mundo es neutral. Por lo tanto, no están enfermos. El mundo, nos hemos dado cuenta que el mundo es neutral. Hago mucho énfasis en esto porque aquí vienen las grandes lecciones del curso de milagros. Nada significa nada. Yo lo he comentado más de una ocasión durante esas sesiones que el poder más grande de nosotros como seres humanos es la neutralidad. No el bien, ser positivos, no ser buenos, ¿sí? Claro que es mejor ser bueno que ser malo, que es mejor ser positivo, ¿sí? Que ser negativo, que es mejor hacer cosas buenas que malas, así. Claro, 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 ¿sí? En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Es mejor, ¿sí? Para algunos. Porque para otros, o sea, lo que tú estás haciendo como un bien, no lo van a percibir propiamente como un bien. ¿Sí? Entonces vivimos precisamente en este mundo dual, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, Luzma nos puso la dualidad, sí. Estamos en un mundo dual y esto lo tenemos que aceptar. Y tenemos que aceptar que a través de nuestra dualidad es de la forma que nosotros hemos elegido entonces para podernos reencontrar. Reencontrar y experimentar esta parte que nosotros pensamos que habíamos perdido, que es nuestra parte más espiritual. Y esto lo tenemos que reconocer, ¿sí? Tenemos que llegar precisamente a esta conclusión. Y que todo esto nunca se ha perdido. Sin embargo, volviendo a esta idea, que el mayor de tu poder es precisamente la neutralidad, el vacío, el silencio, todo donde tú te puedas encontrar a ti mismo, ¿sí? Pero no hay mejor definición precisamente que esta neutralidad. Soy completamente neutro. Aquí reside mi poder. ¿Por qué reside mi poder? Porque si me mantengo precisamente en esta neutralidad, muy pocas cosas me pueden mover de mi centro. Muy pocas cosas. Y ya sé lo que algunas personas también me han preguntado, ¿sí? Y a lo mejor es una también de estas preguntas que ustedes se hacen, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿De deshumanizarnos? ¿Sí? Y la respuesta es no. ¿Sí? Ya lo he venido mencionando. Es simplemente convertirte en la mejor versión dual. En la mejor versión dual. ¿Sí? A través precisamente del contacto con esta neutralidad, con esta divinidad. Dios es neutral. ¿Sí? No es bueno, no es malo, no está dividido, no está arriba ni abajo, sino en todas partes. Es la unidad. Y a eso es a lo que nosotros deberíamos de aspirar. A esa unidad. Entonces, ¿por qué digamos que esto nos va a llevar a la paz? Porque entonces, por ejemplo, si veo o percibo un ataque o una persona furiosa conmigo, pues entonces rápidamente, ahora como soy un ser consciente, pues regreso a mí, regreso a casa y digo, bueno, a ver, ¿qué me hace falta por aprender? Y como es parte de mi propia información y si lo trabajo en mí, todo lo que yo vea que me puede atacar va a desaparecer. Va a desaparecer. Que de hecho hay una promesa, por ejemplo, que el Espíritu Santo hace a través del curso de milagros, de que cuando nosotros nos encontremos en un peligro latente y si nosotros no tenemos como toda la conciencia que necesitamos, pero que somos estudiantes del curso, entonces el Espíritu Santo
tiene precisamente esta capacidad para desviarte del camino donde algo te puede afectar, tanto física como mental como emocionalmente. Y no lo va a dejar llegar. Y no lo va a dejar llegar. Entonces todos estos contratiempos que nosotros de repente percibimos y por los cuales nos enojamos, hay que tomarlos con resiliencia, ¿sí? Hay que tomarlos precisamente con esta filosofía. Bueno, todo es perfecto. Escucho yo, por ejemplo, mencionar a la gente una y otra vez. Todo es perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te conflictúas si todo es perfecto? Si el universo así, tan imperfecto como nosotros lo hemos creado, existe un grado de gran perfección. Entonces, si todo es perfecto, ¿cuál es el problema? Y más cuando le doy precisamente cabida al Espíritu Santo para que me enseñe a través de todo lo que yo he ido experimentando en este mundo, o por lo menos en esta vida. Ya estamos a un paso de lograrlo. Ya estamos aquí. Entonces dejemos de percibir que estamos enfermos. Dejemos de percibir que hay gente enferma. ¿Sí? Claro, hay aún trabajo por hacer. ¿Sí? No es solamente así de, ya les dije, o sea, que esto era muy sencillo, pero no es fácil. ¿Sí? Entonces nos hace falta, me hace falta. Entonces, cosas por aprender, cosas por perdonar, tener proyecciones que me traigan precisamente este recuerdo constante de mi procedencia que, y de que me dé precisamente esta conexión y que a su vez tenga yo la certeza de que estoy en buenas manos y voy precisamente caminando rumbo a la liberación de mi pensamiento en base a la eliminación, ¿sí?, de todas mis creencias, por lo menos las que no me hacen tanto bien. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? El milagro te devuelve la causa del miedo a ti que lo inventaste. Entonces, cuando el milagro te muestra esa parte a la que le estabas temiendo y que vas a verlo de frente y vas a ver precisamente esto a lo que tanto le temías y que no es absolutamente nada más que una información que procede de ti mismo, como un pensamiento que toma forma, ¿sí? Entonces eso es lo que te va a regresar el milagro. Y si sabes tú precisamente que, o tomas conciencia de que has sido precisamente tú el creador, aquí ya no va a haber absolutamente nada que temer. Porque si todo el miedo ha sido generado dentro de un sueño, dentro de una ilusión, donde yo soy precisamente el soñador y soy el que forma o hace todas estas ilusiones, pues entonces voy a despertar de este sueño, de esta pesadilla. Lo bueno es que solamente ha sido un mal sueño. Nada más. Pero también te muestra que al no tener efectos no es realmente una causa, porque la función de lo causativo es producir efectos. Y allí donde los efectos han desaparecido, no hay causa. Donde los efectos han desaparecido, no hay causa. Es decir, yo pienso que necesito ser perdonado. Esto es un efecto. Pero cuando me doy cuenta que el efecto ha desaparecido y que no necesito ser perdonado, entonces esto, lo que yo percibía como una causa, entonces simplemente desaparece. De este modo, el cuerpo se cura gracias a los milagros, porque estos demuestran que la muerte inventó la enfermedad y que utilizó al cuerpo para ser la víctima o el efecto de lo que ella misma fabuló.
Mas la mitad de la lección no es toda la lección. El milagro no tiene ninguna utilidad si lo único que aprendes es que el cuerpo se puede curar, pues no es esta la lección que se le encomendó enseñar. Entonces nosotros vemos eh, el milagro, más que tomar una conciencia o el deshacimiento de una información, lo vemos como algo que se puede lograr, algo que podemos lograr a través precisamente del milagro, ¿sí? Y eso es lo único que percibimos del milagro, pero esto no es lo que el milagro ha venido a enseñar, ¿sí? Eso es solamente la mitad de la lección. La lección que se le encomendó enseñar es que lo que estaba enfermo era la mente, que pensó que el cuerpo podía enfermar. Proyectar su culpabilidad no causó nada, ni tuvo efecto alguno. Y entonces viene la sanación. ¿Sí? Entonces viene la sanación. Y solamente así y de esta manera, bajo un cambio muy radical, que esto claramente nos lo dice aquí, bajo un cambio muy radical, pues entonces viene la sanación de nuestro cuerpo. ¿Sí? Este mundo está repleto de milagros. Se alzan en radiante silencio junto a cada sueño de dolor y sufrimiento, de pecado y culpabilidad. Representan la alternativa al sueño, la elección de ser el soñador, en vez de negar el papel activo que has desempeñado en la fabricación del sueño. Los milagros son los felices efectos de devolver la enfermedad, es decir, la consecuencia, a su casa. El cuerpo se libera porque la mente reconoce lo siguiente: nadie me está haciendo esto a mí, sino que soy yo quien lo está haciendo. Subrayen esta frase en su libro, apúntenla para que cada de que nosotros estemos experimentando una situación en la que pensamos que se nos está haciendo algo o que pensemos que se nos está atacando, entonces la podamos repetir. Nadie me está haciendo esto a mí, sino que soy yo quien lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice: el cuerpo se libera porque la mente reconoce lo siguiente. Entonces, apúntenlo por ahí, subrayenlo. ¿Sí? Y así la mente es ahora libre de llevar a cabo otra elección. Y a partir de ahí la salvación procederá a cambiar el rumbo de cada paso que se haya dado en el descenso hacia la separación, hasta que lo andado se haya desandado, la escalera haya desaparecido y todos los sueños del mundo hayan sido deshechos. Hasta que los sueños del mundo simplemente hayan quedado completamente deshechos. El deshacimiento de la información. Esto es prácticamente lo que viene a ser un milagro. Y se nos da precisamente a través de esta lección la forma de cómo podemos liberar a nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Este es el curso de milagros. Díganme ustedes si esto no es liberador. Díganme ustedes si esto, lo que nosotros estamos practicando, no nos da precisamente la paz. Comenzamos, por ejemplo, a experimentar cada vez más la certeza de que estamos en un buen camino, ¿sí? De que estamos practicando por primera vez algo que nos está mostrando una verdad desde el amor, ¿sí? Una verdad que no juzga, una verdad que simplemente está ahí, esperando por nosotros. Y que el Espíritu Santo, si nosotros así lo deseamos, puede mostrarnos toda esa verdad.
que tiene para nosotros. Entonces, se trata simplemente desde esta poca conciencia o mucha conciencia, según cómo yo lo esté sintiendo, de darle la oportunidad a mi guía interno, que el curso de milagros llama Espíritu Santo, para que me pueda mostrar ese camino, para que me pueda mostrar una realidad, o que existe una realidad completamente distinta y diferente a todo el sufrimiento que yo he padecido, a todo este sueño donde me estoy constantemente proyectando, y que por alguna causa lo único que proyecto es dolor, lo único que proyecto es separación, ¿sí? Cuando en realidad somos el amor mismo. Somos precisamente como estos peces en el agua buscando el agua. Somos seres de amor en búsqueda del amor que nosotros ya somos. Pues yo soy. Gracias, gracias, gracias. Gracias por compartir estos instantes, ¿sí? Y por hacer precisamente posible el milagro que yo experimento el día de hoy, que son ustedes, mi milagro. Muchas gracias.